La terrible esclavitud que existe en el mundo de hoy, en un día dedicado a nivel mundial a terminar con la esclavitud. Fíjense que en 2021, según la Organización Internacional para las Migraciones, el Sistema de Naciones Unidas dice que aproximadamente en 2021, escuchen, 50 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna, un incremento de 10 millones respecto a 2016, o sea, no está bajando, está subiendo. De estas, 28 millones estaban sometidas a trabajos forzados y 22 millones en matrimonios forzados. La mayor parte de las víctimas, esto no es sorpresa, son mujeres y niños. 71% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres y niños. Trabajo forzoso dentro de la industria del sexo comercial son 99% mujeres y 84% matrimonios forzados. Es todo un tema y estamos hablando hoy con Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, que está conectado desde la FIL en Guadalajara, Feria Internacional del Libro, y también le damos la bienvenida a Blanca González, que es psicóloga, que es especialista en casos de seres humanos que han pasado por esto. Así es. Gente que ha salido de estas sectas y se ha salido de la esclavitud, ¿correcto? Claro, así es. Y está aquí para acompañar la conversación. Y le damos la bienvenida a Carla de la Cuesta, que es autora del libro Todo a la Luz, la verdadera historia del grupo musical de Gloria Trevi y su productor Sergio Andrade, el caso criminal que México dejó en la oscuridad, que es un libro que viene documentado, ahorita nos va a platicar ella, viene documentado, o sea, es un tema legal. Ella es abogada, hoy en día es abogada, es fundadora de Alas Abiertas, que es una organización contra la trata de personas y autora de este libro, y lo que nos va a contar es con el afán de ayudar a que nos demos cuenta cómo funcionan, no caer y cómo salir. Pero me decías que tu libro está lleno de temas legales, o sea, no es un libro de este es el chisme de lo que ocurrió. No, de hecho, justamente, Marco, muchas gracias. Justamente nuestra idea de todas las más de 11 víctimas que estamos unidas en este momento para traer claridad a este caso es que no se interprete como un medio del espectáculo, como un asunto del espectáculo. Se fraguó en el medio del entretenimiento, pero es un caso criminal, por eso se llama así el caso criminal que México dejó en la oscuridad. Y hoy es un día tremendo para poder hablar de ello, porque nuestro caso está hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque es un caso de esclavitud, claro, ¿no? Es un caso de esclavitud. Y estamos hablando hoy porque es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Entonces, hoy eres abogada, hoy le ayudas a otras personas a salir de esto, hoy le diste un sentido a tu vida después de una experiencia dura, muy fuerte que tuviste. Parte del aprendizaje que queremos en este programa es que nos digas, nos platiques cómo funciona, cómo te captaron, porque la gente que cae en estas sectas, contrario a lo que mucha gente podría pensar, no es gente tonta, débil, o sea, hay gente mala, exacto, ¿no? Siempre, o sea, eso. Cualquiera puede caer. Sí, y por eso te decía yo, ahorita te agradezco mucho, porque la verdad ha sido todas tus palabras tan precisas, tan humanas, con tanta protección de los derechos humanos de las víctimas, que se agradece siempre muchísimo, Marco, gracias. Gracias. Y bueno, pues justamente pasó eso, ¿no? Que nosotros, pues a través de estos personajes que al ser tan públicos y que parecían tan afables, ajá, tan pues tan confiables, pues Sergio sí, y Gloria Trevi y María Raquel Portillo, que era entonces corista de Gloria, y entonces ajá, pues que todos los que éramos fans la conocíamos. Tú eras fan sí, de Gloria, sí, de Gloria sí, Trevi. Sí, ¿Y cómo te conocieron? ¿Cómo los conociste tú a ellos? Yo fui a un grupo, ¿cómo se llama esto? ¿Concierto? De fans, no, ¿cómo se llama? Club de fans. Clubs de fans, yo era del club de fans, obviamente, y entonces fui al evento de fans, y entonces ahí nos propusieron hacer un casting, ¿no? Pero fíjate, había un método de enganche, entre otras cosas, que eran los conciertos y los clubes de fans, que era una revista que se llamaba Las Increíbles, Insólitas, Inverosímiles Aventuras de Gloria Trevi, donde todo el tiempo estaban pidiendo, chicas, manden sus fotos para ser coristas, para todos los proyectos, las películas. Entonces todas las chicas mandaban sus fotos, yo no la mandé, pero ahí en ese concierto me dijeron, ¿sabes qué? Estamos buscando coristas. Ajá. Entonces, claro, a mí se me hacía muy normal. ¿Por qué? Pues porque era algo público que salía en la revista cada 15 días o cada mes, ¿no? Entonces hicimos el casting, después llaman, nos hacen toda una serie de estrategias donde hablan con nuestros papás, van a casa de mis papás a Puebla, esto, el otro, pláticas, bla, bla, bla. Se supone que íbamos, estoy hablando por mí, pero hay más de 40 víctimas, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú? En el momento del casting yo tenía
14 años, Okay. Pero después voy hasta los 16 años y luego regreso hasta los 18 años, pero hay víctimas desde los 12 años. ¿Pero cómo te captaron entonces? Porque me hacen creer que hay una academia y entonces voy 3 meses a esa supuesta academia y si paso las pruebas esos 3 meses, entonces ya me puedo integrar a las actividades de esta organización. Sin embargo, en realidad nada de esto era cierto, todo era una estrategia para captar a las niñas, a las víctimas, que te digo que hay desde los 12 años, imagínate. Pero la gente muchas veces dice, pero sus papás qué tontos, Ajá, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Pero fíjate que estaban perfectamente bien organizados y realmente ellos 3 parecían personas, sobre todo ellas 2, las chicas, y esto se los digo, sobre todo porque tengamos mucho cuidado. Ya lo vimos en Nexium, ya lo vimos con Epstein Maxwell. Se utiliza mucho la figura de la mujer porque es mucho más fácil que yo diga, ay, Marco, quién sabe si sea tan bueno, pero te veo con una mujer encantadora y la mujer es la que se acerca a mí y es muy difícil que desconfiemos de las mujeres. Ajá. Entonces, esta figura de la mujer hizo que nuestras familias creyeron que íbamos a estar protegidas porque eran ellas quienes daban la cara. Entonces, por nosotras. ¿Te fuiste a vivir a la academia sí, esta? Sí, nos fuimos a la academia y creo que también era un pretexto para por qué no cobrábamos, porque nosotros estábamos en total esclavitud y explotación. ¿Pero por qué? Finalmente... ¿Qué hacían? ¿Era trabajo forzado? Sí, hacíamos todo. ¿Qué era todo? Todo, desde participar en el grupo musical de la cantante, desde hacer el jardín, hacer la contabilidad, empezaron a utilizar nuestra personalidad jurídica cuando las chicas eran mayores de edad o empezaban a ser mayores de edad. Ajá. Ponían propiedades a nuestro nombre de las cuales nosotros no teníamos ninguna posesión, ni siquiera podíamos preguntar qué firmábamos, vivíamos en una total esclavitud, a tal grado que no podíamos ni siquiera pararnos para ir al baño si no se nos autorizaba, no podíamos ir por agua, por ejemplo, quiero tomar agua. Muchas de las chicas tuvimos embarazos que no pudimos nosotros decidir si queríamos o no, eran solamente estrategias de retención, no podíamos entrar, salir libremente, no podíamos hablar entre nosotras si no se nos autorizaba y solamente para dar indicaciones. O sea, una situación verdaderamente terrible de esclavitud. No es solamente, híjole, les fue un poquito mal. No, imagínate no poder. Sergio tenía la frase de no podíamos descansar ni un solo segundo. Y si él no nos mandaba a descansar, teníamos que trabajar día y noche. Y si acabábamos una actividad, entonces nos poníamos a hacer el jardín, nos ponían a hacer ejercicios exhaustivos, nos ponían todo el día, no podíamos descansar ni un solo segundo, no teníamos fines de semana de descanso, no teníamos vacaciones, no teníamos nada, nos daban de comer lo que quisieran. Las últimas épocas cuando fue su exilio, porque viene el libro de una de las sobrevivientes que se llama Lynn, y entonces ellos se dan cuenta pues que viene una persecución, entonces viene un exilio, y entonces empieza todavía la locura a incrementar. Nos daban de comer desperdicios, nos daban de comer la llamada caja, que muchos que conocen el caso lo han escuchado, que era una caja de los desperdicios que ellos comían, los desperdicios, no los desperdicios las sobras, los desperdicios, las cáscaras, nos daban las cáscaras, nos daban, imagínate un momento en donde nos traían pulmón de comer hervido, o sea, ni siquiera cocinado, dijeras a lo mejor cocinado, o sea, mejor hervido, o sea, unas golpizas tremendas para someter nuestra voluntad con cables, con, por ejemplo, las baquetas de los instrumentos, o sea, realmente una situación que nosotros nunca hubiéramos salido si no hubiera sido por la intervención de la Policía Internacional, Interpol, ¿no? ¿Y esto empezó poco a poco o fue de golpe? Claro, ¿Llegas y ya? Fue poco a poco. Va subiendo el tono. Claro, como en cualquier círculo violento, pues no llegas y te ponen una guamisa, ¿no? Sino todo empieza sutilmente. ¿Y la justificación? ¿Te hacemos esto porque? Pues, fíjate, ellas 2, que son Gloria y Mari, siempre nos estaban diciendo en primera instancia que él era el mejor hombre, que lo teníamos que obedecer, que él había sufrido mucho y que si nosotros no le hacíamos caso, él iba a sufrir más y entonces les íbamos a fallar a ellas. Y al principio sí era una forma de envolvernos de esta manera, ¿no? Como se supone que ella, Gloria, era nuestra gran amiga, entonces, pues nosotras, pues sí, inocentemente, pues le hacíamos caso a ella, ¿no? Y después, poco a poco, obviamente, también te das cuenta que lo que estás viviendo ahí no es lo que quieres vivir y no es a lo que fuiste. Y entonces,
el día que te quieres ir, ya no puedes. El día que te quieres ir, en mi caso, como estaban mis hermanas también, pues, Dios. por ejemplo... ¿Y los papás no podían hablar con ustedes? Sí, claro, lo que pasa es que ellos siempre nos tenían vigilados o teníamos, mira, por ejemplo, la primera vez que yo me escapé literalmente un día que me dejaron con las llaves, agarré la puerta y me salí corriendo en la madrugada, me dormí en un camión de un desconocido para que no me encontraran. Son unas cosas terribles. Cuando me encontraron me dijeron, si tú te vas y no nos ayudas con tales cosas, tus papás no vuelven a ver a tus hermanas. Me encierro en un agujero con tus hermanas y no la vuelven a ver. Y la verdad yo sí se lo creí, porque todas veíamos que todo lo que él decía lo cumplía. ¿Eso te lo dijo? Sí, claro, directamente. ¿Sergio Andrade te lo dijo Sergio directamente? Andrade me lo dijo directamente. Wow, qué fuerte. Y entonces era una suerte de decir... Sí. Te someten, te quiebran tu voluntad. Vamos a hacer una pausita. Híjole, mucho de qué hablar. Quiero escuchar la opinión de Blanca González, psicóloga especialista en esto, y también de Felipe Gaitán, que está escuchando esto desde Guadalajara. ¿Qué tan común es esto? Esto que le pasó a Carla de la Cuesta con Sergio Andrade, Mari Boquitas, Gloria Trevi. ¿Así operan todas estas sectas? ¿Cómo es que llegan a eso? O sea, porque es de poco a poco. Está muy interesante el tema. El objetivo es aprender para que no nos suceda a nosotros o a nuestros seres queridos. Soy Marco Antonio Regil, volvemos después de una pausa. Aquí platicando con Carla de la Cuesta, abogada, fundadora de Alas Abiertas, también autora de este libro que vas a presentar en la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, sí, que se llama Todo a la Luz, y de aquí te vas directamente al aeropuerto. Sí. El caso criminal que México dejó en la oscuridad. Y está con nosotros Blanca González, psicóloga, que es especialista, ella ha sido especialista de muchas personas que han vivido esta esclavitud o han sido parte de una secta. Y desde Guadalajara tenemos conectado Felipe Gaitán Alcalá, que anda también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, doctor en sociología. Tenemos un segmento antes de despedir a Carla de la Cuesta, pero en este momento yo a Blanca le quiero preguntar lo que Carla nos describía es una violencia enorme. Claro. Las preguntas son: ¿todos los grupos operan así, con alto nivel de violencia? ¿Y cómo es que llegan a ese punto del de yo te voy a ayudar y yo te voy a empoderar y tú vas a ser alguien más grande con nosotros, a esta violencia física, claro, mental, emocional? Claro. Bueno, en este caso, Marco, lo que yo he podido observar con las personas que he dado atención es que cuando ya llegan a solicitar, por ejemplo, la terapia psicológica, porque es ahí donde yo tengo el contacto, es por intentos que han tenido de suicidio, que ya es cuando de alguna manera se rompen. Entonces, cuando la gente se rompe es cuando emocionalmente se acerca. Y en esta narrativa, ¿no?, por mencionar un caso de manera general, lo que yo he podido ver es que la forma en la que operan, ¿no?, por ejemplo, por mencionar un caso de manera general, es muy diferente, porque empiezan con el reclutamiento, digamos, en zonas muy específicas, digamos, poblados, digamos, de menos recursos, y a partir de ahí, en estas, pues, grupos religiosos, lo que empiezan a hacer es, digamos, como una parte de ir escalando cómo se van metiendo a las personas. Es decir, por un lado, primero empiezan con todo el tema de la espiritualidad, lo que están trabajando, y a partir de ahí, Marco, nunca hay violencia al inicio. Eso quiero mencionarlo. Es decir, esto que menciona ahorita Carla me encanta, porque de alguna manera, cuando ellas ya llegan con estos episodios depresivos es porque se rompen en el sentido de los trabajos forzados. Algo que yo veo ahí es que se trabaja mucho, por ejemplo, y ahorita que hablas del aumento de más de 10 millones de personas, las personas, por ejemplo, que yo he atendido de la esclavitud moderna, ni siquiera son conscientes, no son conscientes. No saben que son esclavos. No saben que están siendo esclavos. Es decir, cuando ellas vienen a mí es que dicen, doctora, yo me siento mal, pero ¿por qué me siento mal? Estoy deprimida, siento que mi cuerpo ya no responde, porque nos hacen trabajar sábados y domingos, estamos haciendo servicio a Dios, estamos haciendo, por ejemplo, toda esta parte porque vamos a pulir, ¿no? O en este caso dijo el doctor muy bien hace rato, a redimirnos. Y entonces, a purificarnos. Así es, sí. Pero viene una parte, Marco, de todo un proceso de iniciación. Los procesos de iniciación ahorita con todos los grupos que mencionaste al inicio, regularmente duran entre 5 y 7 días. Entonces, en este tipo de iniciación a las personas, por ejemplo, viene todo una adoctrinamiento, ¿no? Uh-huh. Y es donde, con las creencias propias que traen espirituales, ahí es donde logran enganchar a la gente. Y entonces, de alguna manera, las personas dicen, estoy haciendo, y efectivamente estoy haciendo un trabajo para Dios, estoy haciendo un trabajo para redimirme, estoy haciendo un trabajo, por eso es que no se salen, Marco.
y eso empieza a avanzar. Y si quiero mencionar el proceso, en el caso que estoy mencionando, por analizar algunos, que empieza a ser escalonado. Los trabajos, digamos, en este caso es, yo te apoyo, te voy a dar, por ejemplo, todo tu coaching personal, te voy a dar la parte de la preparatoria, porque son gente de bajos recursos. Claro. Entonces, yo te ayudo, yo te apoyo, pero después viene una segunda etapa donde ya entonces trabajas para mí. Aparte de que tienes que cumplir con tu escuela, entonces tienes que, por ejemplo, llevar a cabo todas estas jornadas laborales, obviamente sin goce de sueldo, pero las personas, y más que son mujeres muy jóvenes, entre 15 y 28 años de edad, entonces empiezan a quebrar, digamos, emocionalmente. Se empiezan a quebrar emocionalmente justamente porque están haciendo 2 trabajos, están trabajando los fines de semana, y ahí es donde pasamos a otra etapa. Viene ya la parte de la seducción, donde las personas se empiezan a involucrar, digamos, con los líderes de estos grupos. Ya, entiendo. Felipe Gaitán Alcalá, ahorita le vamos a preguntar a Carla de la Cuesta que nos platique cómo saliste de ahí, obviamente. ¿Cómo saliste y qué consejos le das a la gente para que no caiga o para que si alguien nos está escuchando y está en un grupo de estos, se salga? Ahorita quiero sus consejos, pero quiero dar la palabra a Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología. ¿Qué comentarios vienen a tu mente al escuchar todo esto? La forma en que Carla fue seducida para este grupo donde la tenían esclavizada, básicamente. Marco, primero, bueno, saludo a Blanca y a Carla y felicitar a Carla por este libro que me parece una cuestión muy valiente y como ella dice, no es una cuestión meramente testimonial, también tiene que ver con temas legales, temas sobre todo de incidencia política también, porque también en este punto hay temas políticos que se cruzan. Yo quisiera señalar particularmente el proceso que se siguen en las sectas. Primero, lo que hay es una persuasión. Una persuasión te hace sentir que es la oportunidad de tu vida, tienes que aprovecharla. Viene una parte de conversión, es decir, eres parte de nosotros, te vamos a hacer sentir parte de nosotros. Viene un adoctrinamiento, que es decir, ya te integras, pero te integras con las reglas y es donde empieza, y lo decía ahorita Blanca muy claramente, es donde empieza ya el tema de la violencia, es decir, te tengo que programar, te tengo que ajustar a lo que yo quiera, a lo que quiera el líder. Y en ese sentido es un proceso muy, muy sensible que la víctima no siente que está siendo víctima. Claro. Es decir, es saber esta parte de sentirse como la rana dentro de la olla que se calienta y no siente que le sube la temperatura. Claro, ahí está la clave. Tú, Carla de la Cuesta, cuando estabas ahí en ese grupo, con Sergio Andrade, con Gloria Trevi y con esta gente, ¿no te sentías, o sea, en ningún momento despertabas y decías, estoy esclavizada? Bueno, no pensaba las palabras como tal, pero hice incontables intentos por irme. O sea, no era un grupo en el que yo dijera, quiero estar aquí porque me gusta la filosofía. Esa es la diferencia. ¿Al cuánto tiempo dijiste, me tengo que salir de aquí? Pues yo creo que al año aproximadamente ya tenía 2 intentos de suicidio y mi primera escapatoria. Claro. Que fue la vez que les digo que fue la vez que me dejaron las llaves y entonces, porque no teníamos llaves. Pero tus hermanas estaban ahí adentro también. ¿Cuántas hermanas eran? 2. ¿Tú y otras 2? Sí. Eran 3. Entonces, eso lo hacía muy difícil porque yo sentía que todo lo que yo hiciera lo iban a terminar pagando ellas. Aún así, hay en el libro hay múltiples relatos que además están concatenados con los testimonios de las otras víctimas que son testigos, etcétera. No es nada más que ahorita se me ocurrió hacer historias que nadie puede corroborar, ¿no? Todo está en el expediente desde hace 25 años. Y era muy duro, no solo por mi propia persona, por eso me intenté suicidar varias veces, porque sentía que la única alternativa de salir de ahí sin dañar a mi familia era quitándome la vida. Qué horrible. Porque si me iba, ¿sabes qué? Algo que explican los 2 especialistas también, es que siempre hay los de afuera con los de adentro, ¿no? Solo nosotros tenemos la razón, solo ellos tenían la razón en este grupo en el que yo estaba. Claro. Entonces ellos, al hacernos creer esto, era como si tú te vas, nunca vas a poder volver a estar con tus hermanas, nunca las vas a poder volver a ver, porque los que se van son traidores. Y entonces para mí era una forma de perderlas para siempre, ¿ves? Entonces eso es algo muy duro que persiste hasta la actualidad. Yo les decía hace rato, son grupos muy violentos que no permiten
que tú tengas otra opinión, que no permiten que uses tu voz. Por eso me tardé más de 2 décadas en hacer un libro, 12 años como activista, abogada, investigando, y hasta ahorita es que recientemente tengo la fuerza, porque son tan violentos que si tú te rebelas y no eres capaz de seguir diciendo el discurso que ellos quieren que digas, te hacen pedazos. Y no solo me pasa a mí, a los que fuimos víctimas de esta organización, sino, les decía hace rato, pasan muchos grupos sectarios, muchas organizaciones coercitivas, delictivas, que o haces lo que ellos te dicen y dices lo que ellos te dicen. Ahorita que preguntabas, ¿y tus papás? Cuando los veíamos les mentíamos, porque nos daba miedo decir la verdad, porque ellos nos la iban a cobrar. Si hoy tengo miedo de decir la verdad, hoy estoy temblando de decir la verdad, imagínate hace 25 años. ¿Cómo te saliste de ahí? Porque ¿O cómo se salieron? No había salida, eso te lo puedo asegurar. Había un grupo específico, había algunas que se fueron, pero hubo un grupo específico que no nos podíamos ir, no había forma de que nos dejaran ir. La única razón por la que salimos y salimos vivas, y se los digo de frente, es porque vino la Interpol, la Policía Internacional, detuvo a los probables responsables y solamente así pudimos regresar a nuestra casa. Y nuestra queja en este libro es que, y por eso estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una queja contra el Estado mexicano, porque resolvió en sentencias que no se concatenaban en lo más mínimo con lo que dijeron las víctimas. Ahorita estoy diciendo un 0.1% de lo que vivimos todas, y las autoridades judiciales decidieron cerrar el caso con sentencias. Tú te convertiste en abogada después de esta experiencia. Claro. O sea, estudiaste leyes para defenderte a ti y a otras víctimas. Mira, la verdad estudié para defender en general como activista, pero yo necesitaba saber, entender qué es lo que hizo México, si realmente las sentencias que dio absolutorias y todo eso que hizo hace 25 años, lo hizo porque era todo lo que podía hacer conforme a sus recursos legales, o realmente podía hacer otra cosa. Pero yo necesitaba saber la verdad, no solo una opinión subjetiva, ¿no? Quería saber objetiva y jurídicamente, y entonces así es como sale todo a la luz, y así es como más de 10 víctimas, con más de 10 familiares, estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque le estamos pidiendo cuentas al Estado mexicano para que nos diga por qué, habiendo relatado situaciones análogas a la esclavitud, tortura, ¿no? Ahí me dio, tortura, privación ilegal de la libertad, abortos forzados, embarazos forzados, trabajos forzados, explotación laboral, todos estos delitos relatados, y decide cerrar el caso. Ahora, esto es evidentemente un gobierno anterior. O sea, tú le estás pidiendo al nuevo gobierno, que es otra presidenta, otro momento, le estás pidiendo que reabran el caso. La esclavitud y la tortura no prescriben, son delitos de crímenes de lesa humanidad, pero además tenemos todos los elementos jurídicos para que se puedan analizar el trabajo del Estado mexicano, pero tú no creas que las cosas han cambiado. Nosotros hemos solicitado un montón de cosas a muchas instituciones, que también lo relato en el libro, pero no me puedo extender tanto, donde las autoridades nos siguen dando la espalda, porque aparentemente para México somos víctimas de segunda clase, que no tenemos valor. Aparentemente hay un movimiento contra las víctimas, a favor de las víctimas, perdón, pero si eres tú y pues no me parece que lo que digas, no lo sé, quién sabe, y entonces nuestra voz nunca ha tenido valor. ¿En qué sexenio fue cuando le dieron carpetazo a este asunto? En el del año 2000. ¿2000? ¿Quién era presidente en ese tiempo? Vicente Fox. Vicente Fox. Pero fíjate un detalle muy interesante que me van a aquí, o sea, tiemblo de las represalias, pero el juez que absolvió en las sentencias de este caso es el mismo personaje que hoy forma parte del equipo de abogados de la cantante Gloria Trevi. O sea, el juez que la absolvió es su abogado. Qué fuerte. Claro. Qué fuerte, pues te agradezco la valentía de estar con nosotros. Carla de la Cuesta, su libro se llama Todo a la Luz, ya está a la venta. Ya está a la venta. Y vas a presentarlo mañana estamos en la FIL. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la feria más de libros más importante de América Latina. Así es. Ahí vas a estar, y en la parte de atrás dice algo muy fuerte, dice: ha llegado el momento de mostrar lo que ha sido ocultado, y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamite los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tienen que salir a la luz. Vas con todo. Vas con todo y sin miedo. Con mucho miedo, pero con todo. Wow, pues porque mientras sigas en silencio, sigues siendo víctima. Consejo final, sé que te tienes que ir porque tienes vuelo a Guadalajara justamente. ¿Qué consejo final le puedes dar a la gente para que no caiga
o para la gente que crea o sospecha que su hija, su hijo, una sobrina, la nieta o ella misma dice, a lo mejor estoy siendo explotada y no me doy cuenta. Es largo y es complejo, pero hay una cosa que pueden buscar en internet que se llama modelo BITE, o en español BITE, que es como si fuera un violentómetro, pero es de todas las red flags, son alrededor de 100, para que tú puedas detectar cuáles son esas banderas rojas, valga la redundancia, para que te des cuenta si estás en una secta, por más hermoso que parezca en estos momentos. Me gustaría extenderme en otro momento, pero no nos da. Pues regresa sí, cuando por favor, quieras. Porque me encantaría. Hablemos de esas red flags, hablemos Son en detalle de eso. Interesantísimas, ¿Sí? ¿no sabes? Y para las personas que tienen a un hijo, a un ser querido en una organización, lo más difícil y lo que menos recomiendo es que los confronten, porque cuando los confrontan se alejan más. Claro, se rompe la línea de comunicación, tiene que haber otro tipo de estrategias y sobre todo siempre escuchen a las víctimas. Claro. ¿Cuáles tus redes sociales para seguirte, Carla de la Cuesta? Carla de la Cuesta en Instagram. Puede también visitar o Alas Abiertas MX también o www.alasabiertas.org, nuestra página web con pues muchas de las cosas que hacemos en Alas Abiertas. Esa es la fundación que abriste para ayudar a otras personas. 12 años. Para ayudar a otras víctimas Así de es. esto. Te agradezco mucho, Carla, sé que tienes vuelo, así que te Sí, libero para gracias. que te vayas Gracias, en qué el lindo gusto estar tráfico. con ustedes. Gracias, al por contrario, testimonio. muchas gracias a ti. Tenemos un par de minutitos para cerrar. Conclusiones, Blanca González. Nos vamos a quedar, cerramos Telefórmula y seguimos en Radio Fórmula. ¿Quieren seguir la conversación? Vénganse al canal de YouTube de Grupo Fórmula. Pero para despedir a Telefórmula, Blanca González, ¿qué conclusión nos puedes dar sobre esto? Pues yo creo que es lo más importante identificar los focos, Marco, pero sobre todo las personas, hoy como Carla que estás dando tu testimonio, creo que es muy importante porque después de muchos años lograste salir. Sin embargo, yo hoy puedo decir que de esos 50 millones de personas que tú mencionas, muchos todavía están adentro. Entonces necesitamos hacer campañas. En el Centro de Psicología que yo dirijo estamos haciendo toda una campaña de salud mental. Ajá. Y justamente todas las llamadas que nos llegan con intentos de suicidio, por estar viviendo este tipo de situaciones, estamos dando todo un apoyo. ¿En dónde te podemos encontrar? Me pueden localizar como doctora Blanca González en Facebook y psicóloga Blanca González en Instagram. Muchas gracias. Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, tenemos un minutito para despedir. Tu conclusión y dónde te podemos encontrar para aprender más de ti. Muy rápidamente, el tema del esclavismo no lo veamos tan lejano, lo tenemos en la puerta de la casa cuando alguien intenta convencer a otra persona de pertenecer y excluirse del mundo. Entonces, tengamos en cuenta estas red flags que dice Carla y hay que revisar precisamente esta falta de comunicación que tenemos a veces con las personas. A pesar de que no quieran, hay que comunicarnos con ellas. Muchas gracias, Felipe Gaitán Alcalá. Éxito en la FIL de Guadalajara. ¿En dónde te podemos encontrar para aprender más contigo? @Felipe Gaitán Alcalá y en Facebook también Felipe Gaitán Alcalá. ¿Estás allá para presentar algún libro o estás para ¿así? ¿Qué libro estás presentando? Me toca presentar un libro que coordiné en la universidad, entonces estamos aquí para presentarlo. ¿Cómo se llama el libro y de qué universidad es? Conservadurismos y grupos religiosos en América Latina. Conservadurismos y grupos religiosos en América Latina. Está súper interesante el tema. Oye, cuando vente para platicarlo. Vente y platicamos de eso. Sí. Cuando gustes, Marco. No, pues esta semana, tú en cuanto llegues ya del aeropuerto te vienes para acá, amigo. Te mando un abrazo con cariño. Gracias, Felipe. Un abrazo. Gracias a todos. Les mandamos un abrazo a Guadalajara, Jalisco. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara es un eventazazazazo. Es lo máximo, lo máximo. Si están por allá, vayan a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Soy Marco Antonio Regil. Seguimos con otros temas. Hoy aquí en el programa estaremos hablando de las cirugías robóticas. Estaremos hablando del tema del doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Bueno, ahorita les platico, ya se nos acaba el tiempo. Adiós, Telefórmula. Seguimos en Radio Fórmula después de